Ya. Ya, y listo. Empezó. Ya. Hola, hola, ¿cómo están todos? Voy a hacerles una exposición sobre radiografía de tórax normal, hecha lo más ridículamente fácil posible. Esto vendría siendo como las especias y el jengibre de la alimentación. No tengo ningún conflicto de interés con ninguna empresa en particular. La radiografía de tórax para la presente presentación espero logremos los siguientes objetivos, que son fortalezas y debilidades, cuáles son los usos habituales, aprender reparos anatómicos de referencia, identificar órganos, reconocer un examen técnicamente bien tomado, entre otros. De las fortalezas, la radiografía es un examen rápido, no tiene contraindicaciones salvo el embarazo, tiene una muy baja dosis efectiva de radiación. Como ustedes pueden ver aquí, en una radiografía de tórax frontal lateral, tiene escasa eh, representación en milisievert, 0,05, versus si lo comparamos con la radiación natural de fondo, normalmente nosotros nos exponemos hasta 3,6 milisievert eh, por año. La radiografía está disponible en todos los centros clínicos, o bueno, prácticamente todos los centros donde se atienden pacientes con cierta complejidad para arriba, y está o puede estar disponible en todo horario. Y el personal calificado para efectuar las radiografías de tórax es abundante, es decir, a la hora de realizar estos exámenes es siempre posible que hayan técnicos y profesionales disponibles para efectuarlos. Y el costo relativo es muy bajo comparado con otros exámenes. La radiografía de tórax es un examen de entrada dentro del universo de la imagenología. Y en ese sentido es el examen que presenta el costo más barato de todos si se compara con la radiografía, o sea, si se compara con un escáner, por ejemplo, o una resonancia magnética, es el que presenta el costo menor de todos ellos. Y además existe una variante de la radiografía de tórax, que es la técnica portátil. Son exámenes que el equipo se lleva hacia donde está el paciente situado, como por ejemplo en los box de reanimación, y que es especialmente útil para, por ejemplo, los pacientes politraumatizados. Es decir, no es necesario que las personas vayan hacia un box, un sector en especial para hacerse el examen, sino que nosotros vamos con todos los equipos y con los profesionales a tomar las radiografías donde está el paciente, como lo son los box de reanimación. Y en ese sentido, la radiografía de tórax hoy por hoy es parte del examen físico prácticamente, es una proyección del fonendo. Por lo tanto, es una gran responsabilidad en el sentido de que debemos conocer muy bien la radiografía de tórax para poder interpretarla correctamente, porque ya es otra parte más es una herramienta muy útil de nuestro examen. Bueno, tiene debilidades también, como por ejemplo, la entrega de información semiológica es muy general, como por ejemplo, un gran derrame pleural, bueno, para personas que están recién entrando, una condensación, una neumonía grande. eh, no permite diagnóstico etiológico específicos. Por ejemplo, si alguien consulta por un dolor de tórax y le toman una radiografía de tórax dentro del contexto de un estudio de dolor torácico, no, imposible, no, este no es un examen que va a hacer el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio. Es decir, permite ciertas
hallazgos semiológicos generales, pero no específicos. Además, la interpretación es muy dependiente del usuario, es decir, hay que tener una cierta cantidad de conocimientos previos para la interpretación del examen, y tanto en la anatomía como en la patología. Y por lo mismo, la curva de aprendizaje está directamente relacionada con el interés y la experiencia del usuario de la radiografía. Bien. La radiografía de tórax tiene dos proyecciones básicas, que son la proyección frontal y la lateral, que se pueden apreciar ahí en el título de esta diapositiva. La radiografía frontal, que está ahí presente, nos muestra una gran cantidad de estructuras anatómicas, al igual que la radiografía lateral, que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Para realizar una radiografía frontal, la más comúnmente utilizada es la postero-anterior, en la cual el haz de rayos X se incide en dirección hacia la espalda del paciente y choca con esta placa que está acá, que es la que recibe la información de los rayos X. Aquí llegan los fotones, que en los equipos digitales, bueno, y los análogos también, después se transforman en la información visual, que estaría aquí en la radiografía frontal postero anterior, y en la lateral es lo mismo, pero el paciente se pone de lado. Respecto a la radiografía lateral, se puede poner para la derecha o para la izquierda, pero hoy por hoy el estándar por convención es que este sea la posición correcta de la radiografía de tórax lateral, y eso es porque por convención, en cualquier reconstrucción sagital o en una adquisición sagital o lateral de escáner o de resonancia magnética, siempre la parte hacia adelante es esta, es decir, hacia nuestra izquierda, y la parte posterior es hacia nuestra derecha. En el camino hacia la comprensión de la radiografía de tórax hay que tener presente que hay estructuras y órganos anatómicos que debemos reconocer y visualizar, y que también son de nuestra ayuda. A modo grosso, bueno, dentro de la proyección frontal, en lo más básico aquí está el corazón, las clavículas, los húmeros, el diafragma. Y en términos bien básicos, tenemos, como cualquier ser humano normal, dos pulmones que están aquí. El pulmón derecho. Este es el lado derecho, por convención, aquí siempre está el lado derecho del paciente y acá está el lado izquierdo. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. La radiografía de tórax, además de los pulmones, tiene una estructura ósea que son el esternón, las costillas. Dependiendo de la edad podemos ver también los cartílagos costales, la columna vertebral que se sobreproyecta aquí con el esternón. Lo mismo acá. Entonces tenemos el pulmón derecho, el pulmón izquierdo. En toda radiografía de tórax frontal hay que poner cuál es el lado derecho del paciente, que debería ir en el extremo superior derecho de la placa. Aquí está, en algunos casos se pone en el extremo superior izquierdo de la placa, pero este es el lado derecho del paciente. Y fuera de las estructuras que les mencioné, hay otras que son muy groseras que tenemos que reconocer. Este es el diafragma. Es una sola línea que atraviesa al paciente de derecha a izquierda, y el diafragma puede tener algunas lobulaciones que son normales. Entonces yo les mostraba que aquí están las costillas, que las podemos reconocer acá, se ve como una opacidad. En rayos X nosotros hablamos de opacidades. Lo opaco es lo más blanco, lo más
denso. Mientras más opaco, más denso. Radioopaco es denso. También podemos usar el término radiolúcido, que es lo contrario, en este caso oscuro. Mientras más radiolúcido, más oscuro. Por lo tanto, este tono oscuro del pulmón izquierdo es radiolúcido. Ese tono de la costilla es menos radiolúcido en comparación con el pulmón. Esta silueta cardiomediastínica es radioopaca y el pulmón es radiolúcido, así en términos muy generales. Bien. También tenemos que tener presente que hay muchas más estructuras que debemos incluir en nuestra evaluación. Y entre ellos están las costillas que les estaba mencionando, la columna vertebral, las clavículas y la tráquea. Aquí está la tráquea, que está en una posición vertical en relación con la radiografía de tórax frontal. Aquí está la tráquea, viene bajando y aquí está la bifurcación con el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo, que vendría siendo el equivalente a este, a este dibujo que tienen presente acá. Y también está la columna vertebral. Cada uno de estos cuadraditos radiopacos es el cuerpo vertebral. Y aquí están las apófisis. Esta es la apófisis espinosa que también se puede sobreproyectar en una radiografía de tórax frontal. Es decir, podemos ver el cuerpo vertebral y esa imagen poligonal donde converge el arco posterior de la costilla derecha. Aquí está el arco posterior de la costilla izquierda. Y aquí hay una imagen poligonal que representa la apófisis espinosa de este cuerpo vertebral. Y bueno, ahí no se nota tanto. Y aquí está el hemidiafragma derecho, el hemidiafragma izquierdo. Bueno, no solamente tenemos estructuras óseas, también tenemos el corazón con sus 4 cavidades. Entonces aquí está la radiografía de tórax frontal, donde tenemos la silueta cardiomediastínica que se sobreproyecta con el diafragma, se sobreproyecta con los cuerpos vertebrales, con las costillas, con la clavícula. Entonces, debemos tener presente que esta silueta nosotros en la radiografía solamente en términos generales vemos los bordes. A eso le llamamos la silueta o dibujo cardiovascular. Entonces aquí están los bordes de la silueta cardíaca, de la vena cava superior, que yo les voy a mostrar en las próximas imágenes. Y esa silueta tiene de trasfondo al corazón con sus cavidades y la aorta con sus distintos segmentos, ya sea la aorta ascendente, el callado, la aorta descendente. Todo eso se proyecta en la silueta cardiomediastínica, es decir, el corazón, la aorta ascendente, aquí está el callado, y luego la aorta descendente, que en ocasiones, sobre todo en los pacientes más mayores, se puede ver la aorta descendente debido a su elongación. Entonces, yendo un poco más al grano, aquí tenemos una proyección frontal, continuando con la silueta cardiomediastínica y estructuras vasculares. Aquí, esta incurvación de la silueta cardíaca de convexidad derecha nos representa la aurícula derecha. Aquí, esta opacidad es la vena cava superior. Aquí está el botón aórtico o callado aórtico que veíamos en la imagen anterior. Un poco más hacia abajo está el cono tronco de la arteria pulmonar. Entonces tenemos el callado de la aorta, el cono de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Lo mismo que les mostré, pero correlacionando con un escáner, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, el corazón, hemidiafragma derecho, hemidiafragma izquierdo y el corazón con sus distintas estructuras. Ahora,
Lo mismo, pero con un escáner en reconstrucción MPR coronal. Esta es una ventana mediastínica, la anterior era una ventana pulmonar. Lo mismo que observamos en la radiografía de tórax frontal, aquí está la aurícula derecha, aurícula derecha. La vena cava superior, aquí en la radiografía se ve un poco más, porque la imagen que yo escogí en este corte se ve más chiquitito, pero la radiografía de tórax tiene una sumatoria de muchas imágenes. Aquí esta reconstrucción coronal tiene una sola imagen. Aquí está el callado de la aorta, el cono de la arteria pulmonar que nosotros vemos aquí en el lado izquierdo del paciente. Aquí está nuestro paciente que está el lado derecho, el lado izquierdo del paciente y el ventrículo izquierdo. Y sobreproyectado a la silueta cardíaca, aquí está la aorta, que aquí no se ve. Sabemos que está ahí esta parte de la aorta y después la aorta ascendente. Ya. En la proyección lateral, al igual que en la frontal, tenemos ciertas siluetas que, que hay que reconocer, pero en términos bien generales, aquí está la vena cava inferior, el ventrículo derecho. Lo más común y más fácil de reconocer es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y el callado de la aorta. El resto de las estructuras requieren un poco más de memoria, en realidad, porque esto hay que verlo muchas veces para reconocerlo. Entonces, esto mismo que vemos a la derecha, mirando la imagen de la izquierda, que es la misma, aquí estaría el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, la aorta ascendente, el callado, la aorta descendente que se sobreproyecta con la aurícula izquierda. Aquí estaría el ventrículo izquierdo y la vena cava inferior. En una evaluación de una radiografía de tórax lateral también hay ciertos compartimentos que corresponden al mediastino. El mediastino se puede dividir en un compartimento posterior, donde está la columna vertebral, un compartimento medio, donde está el esófago, la tráquea, y también un compartimento anterior. Aquí está el corazón, el espacio retroesternal, y también hay un compartimento superior donde están los vasos supraaórticos. Hay una cierta cantidad de detalles técnicos, pero básicos, que debemos tener presente en la evaluación de toda radiografía de tórax, que son, siguiendo el ejemplo de la misma imagen que les había mencionado antes, la tráquea, que es esta columna radiolúcida que baja, ahí está la tráquea, tiene que estar derecha en relación con la clavícula derecha, y la clavícula izquierda tiene que estar, ambas clavículas tienen que estar bien alineadas la una de la otra, y además en una relación relativamente perpendicular en relación con la tráquea. Y las apófisis espinosas de la columna dorsal que yo les expliqué anteriormente deberían verse aproximadamente bien definidas hasta la altura del callado de la aorta, o el cono, el botón aórtico que está aquí, este nivel, y desde aquí hacia abajo los cuerpos vertebrales ya deberían dejar de verse con tanta definición, y en especial la apófisis espinosas desde la bifurcación de la tráquea hacia abajo ya no deberían verse. Si se ven es porque se le aplicó mucha radiación. Si no se ve ningún cuerpo vertebral desde aquí para abajo, tampoco es un examen técnicamente bien tomado, y eso tiene mucha relevancia porque si no se ve ningún cuerpo vertebral, eso significa que el examen quedó muy blando, que es la palabra que se usa para describir que quedó con muy poca radiación, y podemos falsamente diagnosticar infiltrados intersticiales, inventar neumonía, podríamos decir que el corazón está más grande de lo normal, y en el caso contrario, cuando se aplica exceso de radiación, podemos ver mucho menos de lo que corresponde.
Este es un ejemplo donde se aplicó más radiación de lo normal y se ve mucha estructura vascular. Eh, los cuerpos vertebrales con la apófisis espinosa se ven hasta acá arriba, o sea, por sobre el nivel de las clavículas, siendo que deberían verse más abajo hasta la altura del nivel del callado de la aorta. Entonces aquí se ve mucha estructura vascular y pareciera ser que tiene infiltrados intersticiales, lo cual no es falso. Además, da la sensación que los hilios vasculares que están aquí están prominentes. Y además, tenemos que tener presente que hay ciertas estructuras anatómicas que son normales en todos nosotros y que pueden verse en condiciones normales. Es decir, nosotros eventualmente podemos ver los hilios vasculares y las arterias pulmonares con sus distintas ramas principales, lobares y a veces segmentarias, sobre todo en los lóbulos inferiores, podrían verse en una radiografía de tórax y eso no quiere decir que estamos ante un evento patológico, eso no es una neumonía, no hay infiltrados, sino que son las arterias pulmonares que se podrían ver. Este es un ejemplo de una radiografía excesivamente blanda, es decir, está todo opaco. Le pusieron muy poca radiación, no se ve prácticamente ningún cuerpo vertebral este examen, o sea, cuando vean algo así, hay que desecharlo, esto no sirve y hay que tomarlo de nuevo. No, hay que ser bien estricto con exámenes que son muy, muy mal tomados porque es muy probable que nos equivoquemos en la interpretación, sobre todo en decir más cosas de más, inventar neumonía, dar tratamientos antibióticos que están erróneos, que no corresponden, etc. Y este es el caso opuesto en el que le aplicaron exceso de radiación a la placa. Y como yo les había señalado, los cuerpos vertebrales, sobre todo la apófisis espinosa, deberían verse hasta aquí aproximadamente, hasta el callado de la aorta. Y los cuerpos vertebrales debería haber un degradé y progresivamente deberían irse perdiendo en dirección cefalocaudal. Caudal es distal, es decir, hacia abajo, alejándonos del corazón. Esto es hacia abajo. Y aquí los cuerpos vertebrales se ven todos muy nítidos, es decir, este examen está mal tomado. Y eventualmente, si es que hubiera una condensación, una neumonía, podríamos no verla. Aquí están los hilios pulmonares que yo les señalé, que esos son estructuras normales de ver, eso no es patológico, y lo normal es que las arterias pulmonares derecha e izquierda se vayan dividiendo en sus ramas principales, lobares, segmentarias, etcétera, y sobre todo en los lóbulos inferiores se pueden ver las bifurcaciones, que no significa que tenga infiltrados. Aquí se suma la opacidad de la silueta cardíaca y aquí están las divisiones principales de la arteria para el lóbulo inferior derecho. Aquí hay una rama, otra rama, otra rama. Eso no es patológico, eso es algo normal. Entonces, hemos estado conversando de estructuras normales que parecen patológicas y que eventualmente podríamos inventar un diagnóstico que es falso. Entonces, como le estaba señalando, aquí está la aorta con el callado de la aorta y aquí está la aorta descendente que está elongada. En condiciones normales, en pacientes jóvenes, la aorta descendente no se ve. Pero en la medida que los pacientes mayores o adultos mayores, las paredes de la aorta se van poniendo más rígidas, en vez del tejido elástico va siendo reemplazado por tejido fibrótico, y además, bueno, eso hace que sea visible las paredes de la aorta sobreproyectadas con el corazón, pero además el trayecto de la aorta no es exactamente una línea recta. La aorta puede tener cierto trayecto serpentiginoso, puede ir ahí
bajando, como serpenteando el mediastino, y como esto es una sumatoria de imágenes, la radiografía del tórax, nosotros podríamos ver a veces que está elongada y nos podría hacer pensar que está ensanchado el mediastino o suponer que tiene un aneurisma. Hay que tener cuidado y fijarnos en que la aorta está elongada, a menos que, claro, que el mediastino esté excesivamente ensanchado, sobre todo aquí a la altura del callado de la aorta. Ahí ya habría que plantear que podría hipotéticamente haber un aneurisma de la aorta. Lo otro que nos puede hacer caer, como les contaba, es las estructuras vasculares que son normales de ver aquí en las bases pulmonares, y hay que tener mucho cuidado con andar inventando infiltrados pulmonares, sobre todo en el adulto. En los niños es común encontrar infiltrados intersticiales, que nosotros le llamamos, pero en el adulto empezar a hablar infiltrados intersticiales, hoy en día es mejor dejarlos de lado. Lo más simple es decir, ¿tiene neumonía? Sí, no, listo. Eso es todo. Y si hay o no algún infiltrado, eso es mejor dejarlo de lado, y después se puede conversar con el radiólogo si es que hubiera algo más en específico. Como les estaba hablando, los hilios pulmonares pueden tirar por el desvío, y un hilio pulmonar normal debería tener esta forma de convexidad interna, que es como una V corta pero acostada, el hilio izquierdo, el hilio derecho, y se pueden ver los hilios pulmonares, pero esta placa está falsamente opaca, como les expliqué, está muy opaca, es decir, está de una proyección blanda, y por eso se nota más de lo que corresponde. Si estuviera técnicamente bien tomada esta imagen, deberían verse los cuerpos vertebrales. Aquí no se ve ningún cuerpo vertebral, pero aprovechando que técnicamente está muy blanda, se pueden ver los hilios pulmonares, que esto no es algo patológico, es normal que se vean los hilios pulmonares con las distintas ramificaciones de las arterias pulmonares. Ahora, ¿qué hacer para leer una radiografía de tórax? Existen numerosas formas, cada cual tiene su propio orden, cada usuario tiene su estilo en la lectura. Lo ideal es que siempre tengamos el mismo orden en la lectura y lo repitamos en cada radiografía, es decir, en todos los exámenes que nos toque evaluar hay que repetir siempre el mismo orden, porque de lo contrario vamos a olvidar algunas cosas. Ah, se me olvidó ver si tenía rama pleural, y oh, no me fijé si tenía neumotórax, que son cosas comunes que en una lectura rápida podrían pasar desapercibidas. Entonces, yo les propongo el siguiente orden, que es el que sigo yo, pero cada cual puede tener su propio orden. Entonces, aquí tenemos una radiografía de tórax frontal que técnicamente está bien tomada, las clavículas relativamente bien alineadas. Primero, mirar el diafragma. Aquí está la cúpula diafragmática, que puede tener lobulaciones, eso es normal. Fijarse si la cúpula está bien alineada. Aquí está el hemidiafragma derecho, hemidiafragma izquierdo. Mirar que no haya un ascenso del hemidiafragma de cualquiera que haya. Y la cúpula diafragmática, aquí está, debería verse relativamente continua desde el lado derecho al izquierdo. El diafragma se continúa hacia caudal hasta chocar con las costillas, conformando esta especie de triángulo invertido, o como pico de pájaro, radiolúcido, que es el seno diafragmático posterior, en este caso lateral derecho. Aquí está el seno, o como sinónimo, receso diafragmático lateral izquierdo. Aquí están las costillas con la pared torácica lateral izquierda. Se acaban de forma aguzada, se suma con el hemidiafragma izquierdo, y aquí está el receso costodiafragmático izquierdo. Entonces tenemos que mirar, ¿tiene derrame pleural o no tiene derrame pleural?
Bueno, eso lo vamos a saber porque los recesos costofrénicos se pierden. ¿Tiene neumotórax? Bueno, ahí tenemos que ir a mirar el vértice de la radiografía, ver que el dibujo de la vasculatura pulmonar llegue prácticamente hasta el vértice torácico. Si no llega, hay que ponerle zoom en los equipos digitales. Si tienen placa análoga, hay que usar una lupa y mirar con especial atención el vértice pulmonar y la vasculatura, la trama pulmonar tiene que llegar prácticamente hasta el vértice torácico sobre proyectarse con las primeras costillas. Si la vasculatura no llega hasta arriba, entonces eventualmente podríamos estar ante un escenario de un neumotórax. Una vez que vimos el diafragma, los recesos costofrénicos, descartamos el neumotórax, enterramos el pleural, después de eso hay que mirar los volúmenes pulmonares. El examen está bien inspirado, es decir, tiene buenos volúmenes pulmonares, o bien a lo mejor el paciente, sobre todo si es añoso, no logró expandir bien los pulmones, y esos son hallazgos que uno tiene que tener presente en la evaluación, siempre pensando en las hipótesis diagnósticas que estamos elaborando en la medida en simultáneo a que estamos mirando las imágenes. Después de que ya revisamos el diafragma, descartamos el derrame pleural, neumotórax, los volúmenes pulmonares, después de todo eso, recién vamos a mirar las sombras parenquimatosas, es decir, tiene o no tiene neumonía. O bien, desde un punto de vista sintomático general, condensaciones. Las condensaciones se pueden clasificar en varios subtipos, pero que eso es algo que podríamos desarrollar en otra presentación porque es un síndrome de condensación que puede incluir varias cosas, no solamente neumonía. Las condensaciones también incluyen infartos pulmonares, atelectasias, tumores, entre otros. Pero así, a modo grosso, ¿tiene o no tiene una sombra, es decir, una opacidad parenquimatosa, sí o no? Bueno, una vez evaluado eso, vamos a lo siguiente, que es evaluar la silueta cardiomediastínica, como yo les señalaba, con el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha. Ay, se volvió. Ya. El callado de la aorta, etcétera. Y después de eso, una vez finalizada nuestra evaluación de la silueta cardiomediastínica, vamos a la estructura ósea. Y en ese sentido hay que revisar todos los huesos que se vean en la proyección. Todo lo que aparezca en la radiografía, incluyendo los marcos del recuadro, todo hay que mirarlo porque el paciente puede tener una fractura, puede tener un tumor en el ángulo más recóndito de la placa, en el marco. Puede haber un tumor, puede haber una lesión destructiva que tenemos, a lo mejor esta es la única oportunidad que tenemos de hacer ese diagnóstico. El paciente puede tener un tumor, una metástasis, puede tener una fractura, el paciente puede ser pediátrico, puede haber eventualmente maltrato infantil, es decir, pueden haber múltiples fracturas. La información que hay que sacar de la radiografía es toda la máxima posible que se pueda, hay que mirar todo. Y una vez que se revisó la estructura ósea, entonces ya estamos listos con la radiografía normal, es decir, hemos revisado todos los hallazgos y reparos anatómicos normales y fin. Espero que les haya sido de utilidad. Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, chicos, chicas, pueden dejar preguntas en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta. De todas formas, acaban de preguntar si dónde vamos a subir la grabación. La grabación va a estar subida en el canal de YouTube de IFIMSA OneToF. Van a subirlo, si no digo, mañana. Ahí. Ahí volví al objetivo que estuvimos revisando. Eso. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat. No se pueden desmontar para preguntar.
Parece que no hay preguntas. Bueno, Se lo este es dejamos un hasta tema acá. un poco ario, requiere harta memoria, pero las señaléticas que les dejé les pueden servir de mucha utilidad y son cosas que hay que revisarlas y hay que estudiarlas, porque esto no hay otra forma de comprenderlo que no sea estudiando. Les deseo la mejor de las suertes y que le vaya muy bien con sus estudios. Hay una pregunta. Preguntan qué libro recomienda para estudiar radiografías. ¿Algún libro específico? Ah, sí, lo que pasa es que la radiografía para el estudiante es en general, yo creo que debería ser algo más para el estudiante de medicina básico. Es que requiere varias cosas de anatomía, de semiología, lo que yo le expuse ahora, que es la radiografía normal, básica, eso se puede obtener de cualquier parte, o sea, de cualquier sitio de internet. Les puedo dejar un sitio de algunos sitios simples de radiología básica. Después se los puedo compartir para que lo revisen junto con una bibliografía. Hay otra pregunta más. Que preguntan que dice, no me quedó muy claro lo de los volúmenes pulmonares. ¿La radiografía se Ah, toma en inspiración? sí, voy a ir acá. La radiografía en condiciones normales se toma en inspiración, es decir, cuando el paciente, al disparar, al tomar la foto, el paciente tiene que tomar aire y aguantar lo más que se pueda. Tiene que hacer una especie de inspiración forzada y ahí se toma la placa. Y todas las radiografías por estándar deberían ser en inspiración, entonces cuando nosotros veamos una placa en condiciones normales, se asume que fue tomada en inspiración, como la que estamos viendo ahora, y aproximadamente nosotros deberíamos contar 8 arcos costales o espacios intercostales. Si vemos menos espacios intercostales, significa que el examen, por ejemplo, respiró mucho, inspiró demasiado. Si vemos muchos espacios intercostales, significa que el examen quedó en expiración, es decir, el paciente botó todo el aire y ahí se tomó la placa. Ojo que en condiciones patológicas pudiera ser un objetivo del examen que se tome en expiración, por ejemplo. Cuando queda la duda si el examen, si el paciente tiene neumotórax, ahí en ese caso en específico se podría realizar en expiración para exacerbar el dibujo vascular. Entonces aquí tenemos un examen normal, esta es la quinta costilla, el quinto 6, 7 hasta la octava costilla aproximadamente es lo que uno debería ver, que es un examen técnicamente bien tomado. Esto es en inspiración. Si aparece mucho más o mucho menos, bueno, significa que el paciente tomó más o tomó menos aire de lo que se debería. Eso. Hay otra pregunta que dice, doctor, ¿qué tantas variaciones anatómicas normales podemos encontrar? Sí, existen hartas, muchas variantes anatómicas, pero eh, eso, de ahí a que nosotros lo veamos en la radiografía de tórax, nosotros vamos a ver lo más general, porque, por ejemplo, aquí está la cámara gástrica, aquí está el hemidiafragma izquierdo, está la cámara gástrica, que en condiciones normales deberíamos verla sobreproyectada por debajo del hemidiafragma izquierdo, entonces puede ser que hayan pacientes que tengan malformaciones, malrotaciones intestinales y que la cámara gástrica en vez de estar acá, esté al otro lado. Lo otro es que el paciente tenga un situs inversus, es decir, que el corazón, en condiciones normales, el corazón tiene que estar o en la línea media o un poco hacia la izquierda del paciente, pero a veces
Si es que es un situs inverso, el corazón lo podríamos encontrar desplazado hacia la derecha. Este es el cono, o sea, el callado de la aorta. Puede haber, o en este caso ya una malformación que el congénita, que el callado de la aorta esté para el otro lado. Para eso tenemos que fijarnos siempre en el rótulo del examen. Debería estar aquí el lado izquierdo, o bien señalándolo acá, que este es el lado derecho. Toda radiografía debería estar señalada con cuál es la lateralidad, es decir, cuál es el lado derecho o cuál es el lado izquierdo. También eventualmente podemos observar que los arcos posteriores de las costillas se fusionan. Aquí está cada uno separado uno del otro, pero a veces los arcos se fusionan en dirección hacia adelante, y eso es una variante. Lo otro, en los niños, los arcos posteriores de los cuerpos vertebrales podrían tener una fusión incompleta, que nos daría vértebras de mariposa. Y, y eso no es que sea necesariamente un hallazgo patológico. También, como variante, el corazón a veces no siempre muestra claramente las curvaturas del... Voy a ir a la diapositiva. No siempre muestra las curvaturas que yo les mencioné. Ya, bueno, no importa. Acá. Entonces, a veces el corazón es vertical, sobre todo en los que tienen una contextura pícnica y no se ve ninguna de estas curvaturas. Entonces, que esté todo plano, que esté todo borrado, no necesariamente es patológico, sino que es parte de su contextura anatómica nomás, sobre todo si es alto y flaco. También podría verse que bueno, fuera de estructuras patológicas, yo les mencioné el situs inversus, la malrotación intestinal, el hígado, que aquí ustedes lo ven en el lado derecho, podría estar rotado y estar en el lado izquierdo. Eso sumado aquí en la cámara gástrica, que normalmente debería estar en el lado izquierdo, rota. Es decir, podría estar todo al revés. El hígado al otro lado, el estómago al lado derecho, etcétera. Todo eso que ya vendría siendo patológico. Así en términos muy generales. ¿Alguna otra consulta? Si hay otra consulta, dice doctor, me quedó la duda. Si el paciente inspiró de más, ¿se ve menos E y C? No sé los siglos. Y E, espacios intercostales, eso. Vamos a ir a la radiografía que les había mostrado delante. Ya. Entonces, esto es lo que normalmente deberíamos ver en términos de los cuerpos vertebrales y de las costillas. Si el paciente respiró más de lo que debería ser, la parrilla costal se va a ensanchar y va a llegar hasta más afuera, por lo tanto las costillas se van a horizontalizar. Y el diafragma, que aquí ya está semiplano, va a estar completamente plano y va a caer, va a descender, y vamos a ver más costillas de lo que deberíamos. Y lo contrario, si tomo poco aire, la parrilla costal va a caer, se va a venir hacia medial y el diafragma se va a ir para arriba. Eso en términos generales. no hay más preguntas por ahora. ¿Sí? No, no hay más. Eso. Bueno, espero que le haya sido de utilidad y les deseo mucha suerte. Ya, igual le agradezco, doctor, por su tiempo y su disponibilidad para la charla. Estaba muy, muy bueno y muy interesante. Igual varios chicos y chicas le están agradeciendo en el chat. Qué bueno. Ojalá que le haya servido, ¿no? Ya, voy a Trate ver de la ser grabación. didáctico.